El siglo XVII, la era de la Reforma y la Contrarreforma, época de cambios en la Iglesia. El siglo XVII inicia con la era de la Reforma Protestante, el cual fue un momento clave en la historia del cristianismo, ya que se produjo una gran división entre las iglesias católica y protestante. Esta división se remonta a la Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por unas figuras como son Martín Lutero y Juan Calvino. Durante el siglo XVII, los conflictos religiosos continuaron en Europa con guerras y enfrentamientos entre católicos y protestantes. Además, surgieron nuevas ramas del protestantismo como el anglicanismo y el puritanismo. La Contrarreforma es la respuesta a esta reforma protestante. La Iglesia Católica llevó a cabo la Contrarreforma en el siglo XVII y esta fue una serie de reformas y cambios destinados a fortalecer la fe católica y recuperar fieles perdidos. Entre las medidas tomadas durante la Contrarreforma se incluyen la creación de nuevas órdenes religiosas y la fundación de seminarios para formar sacerdotes y la promoción de la devoción a los santos y vírgenes. La Contrarreforma y el Concilio de Trento permitió que la Iglesia Católica iniciara un movimiento conocido como la Contrarreforma. Este movimiento tuvo como objetivo revitalizar la Iglesia y contrarrestar las ideas protestantes. Una de las principales respuestas de la Iglesia a la Reforma Protestante fue el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563. En este concilio se definieron las doctrinas y las prácticas de la Iglesia y se establecieron medidas para combatir la corrupción y la falta de disciplina entre los sacerdotes y obispos. El Concilio de Trento tuvo un gran impacto en la Iglesia y sentó las bases para la Contrarreforma. Después de esto viene la expansión del cristianismo en América. Durante este siglo, el cristianismo se expandió rápidamente en América gracias a la labor de misioneros y evangelizadores. Los españoles llevaron la fe católica a América Latina, mientras que los ingleses y holandeses fundaron colonias protestantes en América del Norte. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de concilios y tensiones culturales. Los misioneros tuvieron que adaptarse a las costumbres y tradiciones de las culturas indígenas y africanas, lo que a menudo generó choques y desacuerdos. Luego surge el pietismo. A finales del siglo XVII surge este movimiento del protestantismo conocido como el pietismo, y este movimiento enfatizaba la importancia de la experiencia personal de la fe y la necesidad de vivir una vida piadosa y virtuosa. Los pietistas también eran críticos de la formalidad y la jerarquía de las iglesias establecidas y promovían una forma más democrática y participativa de adoración y comunión. En este mismo siglo XVII también hay un periodo llamado como el barroco religioso. A este periodo se le denomina como el de gran esplendor artístico y cultural en Europa. En este ámbito religioso, el barroco se caracterizó por la creación de obras de artes grandiosas y ornamentales destinadas a inspirar la devoción y la reverencia. El barroco religioso incluye esculturas, pinturas y arquitectura elaborada con detalles y elementos decorativos exuberantes como el uso de oro y mármol.
Algunos de los artistas más destacados del barroco religioso fueron Gian Lorenzo Bernini y Peter Paul Rubens. En este mismo siglo XVII ocurren las tensiones entre la Iglesia y la religión. A medida que avanzaban, empiezan a surgir tensiones entre la religión y la ciencia. En particular, la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, chocaba con la visión geocéntrica de la Biblia. Esto llevó a conflictos y a enfrentamientos entre la Iglesia Católica y los científicos, y algunos pensadores comenzaron a cuestionar la autoridad de la religión en general. Estas tensiones sentarían las bases para futuros debates sobre las relaciones entre la ciencia y la religión. También ocurren una serie de cambios políticos y religiosos. Este siglo XVII fue una época de grandes transformaciones en el mundo. En Europa se produjeron importantes cambios políticos y religiosos que afectaron a la Iglesia durante este siglo. Tuvieron lugar numerosas guerras. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVII fue la Guerra de los 30 años, que se desarrolló entre 1618 y 1648 en Europa Central. Esta guerra fue causada por las tensiones religiosas entre católicos y protestantes y tuvo un gran impacto en la Iglesia. La Guerra de los 30 años dejó a la Iglesia debilitada y desacreditada ante la sociedad. Luego viene una ilustración y secularización. Durante este siglo tuvo también lugar el movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Este movimiento promovía la razón y la ciencia como formas de entender el mundo y se oponía a la autoridad de la Iglesia y del Estado. La Ilustración tuvo gran impacto en la Iglesia, ya que muchos de sus líderes y pensadores se opusieron a la religión organizada y abogaron por la libertad de pensamiento y de expresión. Además, contribuyó a la secularización de la sociedad, lo que significó que la religión perdió su influencia en la vida cotidiana de las personas. Después de esto viene la Inquisición y la censura. Durante este siglo la Iglesia mantuvo su poder a través de la Inquisición y la censura. La Inquisición era el tribunal eclesiástico encargado de perseguir y castigar a los herejes y a aquellos que se oponían a la Iglesia, mientras que la censura, por su parte, consistía en prohibir la publicación de libros y otros materiales que se consideraban ofensivos o peligrosos para la fe. La Inquisición y la censura tuvieron un gran impacto en la sociedad y en la cultura de la época. Muchos escritores y filósofos fueron perseguidos y censurados por sus ideas, lo que limitó la libertad de expresión y de pensamiento. Sin embargo, también hubo quienes desafiaron la autoridad de la Iglesia y lucharon por la libertad de pensamiento y de expresión. Luego, a finales del siglo XVII, la Iglesia Católica también se expandió a través de las misiones y la expansión colonial. Los misioneros católicos viajaron por todo el mundo para convertir a las poblaciones locales al cristianismo, mientras que los colonizadores europeos establecieron colonias en América, Asia y África, que estaban bajo la influencia de la Iglesia. La expansión colonial y los misioneros tuvieron un gran impacto en la Iglesia y en las culturas locales. Por un lado, la Iglesia logró expandir su influencia y aumentar su número de seguidores en todo el mundo. Pero por otro lado, la imposición del cristianismo y de la cultura europea a menudo implicó la destrucción de las culturas locales y la opresión de las poblaciones indígenas. También surge la crisis del papado. En este siglo
fue testigo una de las crisis en el papado y del surgimiento de nuevas iglesias protestantes. Durante este siglo, varios papas fueron acusados de corrupción y de abuso de poder, lo que llevó a una pérdida de confianza en la iglesia y en el papado. Al mismo tiempo, surgieron nuevas iglesias protestantes que se separaron de la iglesia católica y que tenían diferentes interpretaciones de la Biblia y de la fe cristiana. Estas iglesias, como los batistas, los metodistas y los presbiterianos, tuvieron un gran impacto en la sociedad y en la religión del siglo XVII. Conocido como el siglo de las luces. Fue un periodo de grandes cambios políticos, sociales y culturales en Europa. La Ilustración, el movimiento intelectual que promovía la razón y el conocimiento científico, la propagación del saber. Esto tuvo una gran influencia en la sociedad de la época. La Iglesia Católica también experimentó transformaciones significativas. La Reforma Católica, impulsada por el Concilio de Trento en el siglo XVI, se consolidó en el siglo XVIII, con la creación de las nuevas órdenes religiosas y la renovación de la vida espiritual. Miraremos ahora el contexto histórico y cultural del siglo XVIII, como por ejemplo la Academia de Ciencias de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande con el objetivo de fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país. La institución se convirtió en uno de los principales centros de investigación del mundo y contribuyó significativamente a la formación de la ciencia y la tecnología de Rusia. También la enciclopedia fue una obra clave de la Ilustración francesa que buscó recopilar y sistematizar todo el conocimiento humano. La obra fue dirigida por el filósofo Denis Diderot y el matemático Jean Le Rond, y se convirtió en un punto de referencia para el pensamiento y la cultura de la época. Vemos a Carlos Linneo, fue un naturalista sueco que publicó Système Naturae, una obra en la que clasificó y ordenó la naturaleza según su estructura. Esto sentó las bases para la taxonomía moderna y fue una contribución importante a la biología. Está David Hume, fue un filósofo escocés que se destacó por su escepticismo y empirismo. Sus ideas influyeron en la filosofía, la economía, la historia, y su obra sigue siendo relevante en la actualidad. Una obra, La riqueza de las naciones, escrita por el economista Adam Smith, que sentó las bases del pensamiento económico moderno y es considerado uno de los textos fundacionales del capitalismo. O el libro escrito por Mary Wollstonecraft en 1792. Vindicación de los derechos de la mujer. Argumenta que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, incluido el derecho a la educación y a la participación en la política. Es una obra clave en la lucha por la igualdad de género. Ahora miraremos la Iglesia Católica del siglo XVIII. Durante este siglo, la Iglesia Católica mantuvo su posición privilegiada en la sociedad europea. Era una institución poderosa, rica, con gran influencia en política y cultura. Sin embargo, la Ilustración cuestionó la autoridad de la Iglesia y sus dogmas. Muchos intelectuales abogaron por una separación entre la religión y el Estado. La Iglesia Católica afrontó algunos desafíos, los relacionamos enseguida. Spinoza fue un filósofo holandés que fue considerado herético por sus ideas religiosas y políticas. La prohibición de sus obras por parte de la Iglesia Católica fue un intento de limitar la difusión de sus ideas entre los creyentes católicos. El jansenismo fue un movimiento teológico y político que tuvo lugar en Francia y fue considerado por la Iglesia Católica como una herejía debido a su postura sobre la predestinación y la salvación.
y fue objeto de condena por parte de la Santa Sede. La supresión de la orden de los jesuitas fue un evento significativo en la historia de la Iglesia Católica. La orden había sido objeto de controversias y críticas, y en 1773 el Papa Clemente XIV emitió un breve papal que suprimió la orden. La Constitución Civil del Clero fue un decreto promulgado en Francia en 1791 que intentaba poner la Iglesia Católica bajo el control del Estado y eliminar la independencia de la Iglesia en Francia. Esto generó mucha controversia y descontento entre los católicos y contribuyó a la radicalización de la Revolución Francesa. Órdenes religiosas. En el siglo XVIII surgieron nuevas órdenes religiosas que buscaban renovar la vida espiritual y adaptarse a estos cambios que hemos visto anteriormente de la época. Una de las más importantes fue la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Sin embargo, la Compañía de Jesús también enfrentó fuertes críticas y acusaciones de corrupción, lo que llevó a su expulsión de varios países europeos, incluidos España y Portugal. Ahora miremos la evangelización en América Latina de este siglo XVIII. La Iglesia Católica continuó su labor de evangelización en América Latina. Los misioneros españoles y portugueses estuvieron en numerosas misiones y conventos en la región, donde enseñaban la fe católica y brindaban ayuda social a los indígenas. Sin embargo, esta labor también estuvo marcada por violencia y opresión. Los misioneros impusieron su cultura y su religión sobre las culturas precolombinas, y los pueblos indígenas sufrieron explotación y el abuso de los colonizadores. Seguimos mencionando algunos eventos, como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue uno de los conflictos entre las 13 colonias británicas y Gran Bretaña, que llegó a la creación de los Estados Unidos como una nación independiente. La guerra también vio la participación de esclavos negros que lucharon por su libertad. La Constitución de los Estados Unidos es un documento fundamental que establece el marco legal y político del país. Fue redactada en 1787 y ratificada en 1788. Es una de las constituciones más antiguas y duraderas del mundo. El Gran Despertar fue un movimiento religioso que tuvo lugar en las colonias americanas durante la década de 1730 a 1740. Fue un intento de revivir la fe religiosa y la espiritualidad en una época de creciente secularización y racionalismo. La Orden de los Jesuitas estableció la misión en California en 1734, con el objeto de difundir la fe católica entre los nativos americanos de la región, y la convirtió en el centro de enseñanza y cultura y desempeñó un papel importante en la colonización española de California. La relación entre la Iglesia y el Estado. Durante el siglo XVIII, la relación entre la Iglesia y el Estado fue compleja y cambiante. En algunos países como Francia, Portugal, se promovió la secularización y se limitó el poder de la Iglesia en la política y en la educación. En otros países como España y Austria, la Iglesia mantuvo su posición privilegiada y colaboró estrechamente con el Estado en la promoción de la cultura y la moral cristiana. Vemos también la Convención Nacional Francesa. Fue el cuerpo legislativo que gobernó Francia desde 1792 a 1795. En 1973 la Convención Nacional suprimió todas las órdenes religiosas de Francia, incluidos los jesuitas y las monjas. Esto se hizo como parte de un esfuerzo para separar la Iglesia del Estado y construir una nueva sociedad secular. Entonces, el legado del siglo XVIII es un legado muy importante para la historia de la Iglesia. Por un lado, la Ilustración y el pensamiento crítico cuestionaron la autoridad de la Iglesia y sentaron bases para la modernidad.
Por otro lado, la Reforma Católica y la labor de los misioneros contribuyeron a la expansión del cristianismo en todo el mundo, y las órdenes religiosas siguieron siendo una fuerza vital en la vida espiritual y social del siglo XVIII. La Iglesia en el siglo XIX. Las ideas ilustradas del siglo XVIII, pero sobre todo los procesos revolucionarios y el triunfo del liberalismo en Europa, tuvieron un claro impacto sobre las creencias religiosas en el nuevo siglo. En Europa occidental comenzó a extenderse la idea de que la religión era un asunto personal que no tenía por qué encuadrarse en la pertenencia a una determinada confesión o iglesia. La indiferencia religiosa aumentó entre la población europea durante el siglo XIX. Aunque las confesiones religiosas mantuvieron su peso en el mundo rural, también creció ese movimiento que se llamaba anticlericalismo, es decir, el pensamiento que estaba desviado de la iglesia, que no veía a la iglesia como tal, sino que decía que cualquier persona podía hacerlo a su manera, o no era necesario permanecer o pertenecer a la iglesia como tal. Los cambios revolucionarios impactaron fuertemente en las confesiones religiosas, especialmente en la Iglesia Católica, que vio cómo los nuevos estados liberales menoscababan su poder. De esta manera, estos nuevos estados atacaron la parte fundamental de la iglesia, que era el tema de los diezmos, y ellos vieron cómo empezaron a ser perseguidos, a perder fuerza, a perder poder, y este movimiento, la iglesia se quedó muy relegada en medio de todo esto. Pero en 1801 el concordato entró en Francia, la Francia napoleónica, y el papado supuso un ejercicio de reconciliación después de los intensos conflictos de la época revolucionaria. Ante la nueva situación, aún así, el papado siguió resistiéndose a los cambios revolucionarios en Europa y al triunfo del liberalismo, la libertad de pensamiento y la separación entre el Estado y la Iglesia. Esa sería la postura de Roma durante el siglo XIX. Los movimientos eclesiales hacen referencia a nuevas formas de asociación de los laicos dentro de la Iglesia Católica. Se suele señalar que surge y se desarrolla como una manifestación de insatisfacción respecto del contexto social, cultural y religioso que mantenía la iglesia. Son definidos como un conjunto de varios grupos de personas unidos al participar de un mismo carisma funcional en una única entidad asociativa y con una misma misión. Si no muestra toda la complejidad y potencialidad del tema. Tal es así que hace casi 20 años José Combin, en un artículo, señaló y anticipatorio a todo esto, decía: está cada vez más claro que los movimientos constituyen un modelo histórico nuevo en la iglesia, sin comparación con todo lo que existió y se desarrolló hasta ahora en la iglesia católica. En junio de 1633, Galileo es condenado por la iglesia. Su delito, afirmar que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. En 1992, 359 años después, Juan Pablo II reconocía públicamente el error cometido por la iglesia al condenar a Galileo Galilei. Para concluir con los movimientos, lo visto hasta aquí nos permite elaborar un breve balance sobre la realidad de los movimientos. En el principio, podemos decir que existe coherencia en la autoridad eclesiástica entre la realidad discursiva, o sea, la definición nominal, y la realidad sociológica, la definición real de los movimientos. Tiene como rasgos comunes la inscripción dentro de una determinada interpretación del concilio, la diversidad de organización, la pluralidad de reconocimiento jurídico y los fundadores y sus carismas,
como fuentes de inspiración. Eso es considerada desde 3 puntos de vista: contacto con la fe, libertad, legitimidad y libertad ilegítima. Estos están principalmente confinados a la ciencia filosófica e histórica. No ocurre en la teología, pues es la ciencia misma la fe en sí. Los puntos de contacto de las varias ciencias con la fe pueden agruparse como la siguiente: como la filosofía. En la ciencia filosófica, la existencia de Dios y sus cualidades, unidad, personalidad infinita, eternidad, Dios, la finalidad del hombre y de todas sus cosas creadas, libertad de voluntad humana, la ley natural. También está la historia. En las ciencias históricas y lingüísticas, la unidad histórica de la raza humana y del idioma original, la historia de los patriarcas, de los israelitas y de sus creencias mesiánicas, la historia de Cristo y de su iglesia, la autenticidad de los libros sagrados, la historia de los dogmas, de los cismas, de herejías. En el siglo XIX, la Iglesia se demoró en abordar los serios problemas sociales que a mediados del siglo XIX ya se insinuaban. En los hechos dejó el campo abierto a la ideología liberal, que fue combatida por el comunismo y el socialismo. La Iglesia en América Latina. Los países centroamericanos son los que han tenido un mayor crecimiento de las iglesias evangélicas, destacando especialmente los casos de Honduras y Guatemala, donde la pertenencia a iglesias evangélicas iguala o sobrepasa, en el caso de Honduras, a la pertenencia al catolicismo. Honduras pasó de tener un 76% de población católica en 1996 a un 30% en el 2018. Paraguay es en cambio el país más religioso de toda Latinoamérica, con una especial adhesión a la Iglesia Católica de un 88% de la población, según los datos del Latinobarómetro. Uruguay, República Dominicana y El Salvador y Chile. Ingeniería sucedió en la época de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Las últimas décadas del siglo XVIII planteó una serie de desafíos arquitectónicos derivando de la necesidad de construir estaciones de ferrocarril, fabricando almacenes y miles de nuevas viviendas como consecuencia de la rápida expansión de las ciudades, la creación de una nueva tecnología industrial y el uso generalizado del hierro y el cristal como materiales de construcción constituyeron la base de la expansión de la ingeniería y el desarrollo en distintos países europeos, un movimiento orientado a la valoración de lo moderno, lo libre y lo creativo. El desarrollo del urbanismo. El rápido crecimiento de la población urbana en la segunda mitad del siglo XIX obligó a las autoridades a plantear la reforma de la estructura global de las ciudades, dando así nacimiento al urbanismo como una rama complementaria de la arquitectura. Este movimiento debía tener en cuenta como principales condiciones los aspectos siguientes: nuevos modelos de producción económica, desarrollo del transporte autopropulsado, facilitación de las comunicaciones, control sanitario a través de redes de alcantarillado, control de calles por parte de las fuerzas del orden. El siglo XIX es el siglo de la revolución, la industria francesa de las burguesas, también el siglo XIX de los nacionalismos y de las unificaciones como la de Italia y Alemania. La arquitectura desde este siglo viene marcando por dos líneas que van a definir toda la labor arquitectónica. Primero, la arquitectura, arte que busca el camino de las formas, y en estas artes y esta ingeniería se destaca también esa estructura que todos conocemos, que es la Torre Eiffel.